En esta segunda parte vamos a trabajar con el paquete Skis. El paquete Skis también está basado en Ggplot2 y es una interfaz que permite crear gráficos de manera simple, sin tener que recurrir a la gramática de gráfico. Más adelante voy a mostrar en este mismo video cómo se ve justamente el código escrito con gramática de gráfico y vamos a ver por qué Skis hace que el trabajo sea mucho más simple. Para poder trabajar con este paquete tenemos que instalarlo primero, porque no viene en el base DR, así que tienen que descargar el paquete Skis. Recomiendo instalar estos dos paquetes que están acá abajo. Fuertemente recomiendo Shiny, porque Shiny es la función de R para interfaces. Por tanto, sí o sí debería estar instalado. Y Promises es un paquete que lo pide habitualmente en algunos sistemas operativos. Yo recomiendo que instalen los tres. Una vez que estén instalados, yo ya lo instalé. Una vez que estén instalados, lo llaman con la función library. Si faltara algún paquete para poder trabajar esto, lo que hace R es avisar cuando yo ejecuto el library. Bien, así que si le aparece algún nombre de un paquete que diga que tiene que ser llamado y no existe, uno lo puede instalar con la función install.packages, siguiendo la misma forma que está en estas tres líneas, cualquiera de estas tres. Basta con reemplazar el nombre del paquete acá y ejecutar. Una vez que esté instalado, entonces, damos al library. Aquí están los tres paquetes cargados. Y la función es muy simple. Aquí voy a hacer una pequeña observación, sí. Hay una función que se llama options, que me permite decirle a R de qué forma yo quiero visualizar la interfaz. Si yo no coloco nada, si yo no coloco esta opción, lo que hace R es ejecutar la interfaz sobre la consola, lo cual es bueno en cierta medida porque es más rápido, pero he visto que en las últimas actualizaciones, en algunas versiones, sale con error. Entonces, para poder evitar ese error, le ingresamos esta función options, en donde indicamos que la visualización de la función skis sea mediante browser, o sea, que se abra una página, así como una especie de página web en la cual podamos ver la interfaz. Entonces, les recomiendo que ejecuten esta función, la voy a ejecutar, ahí está, en la consola. Y finalmente, la función es solamente esta línea, es así de simple. La función se llama skisser, que es la que está acá, pero si ustedes se fijan acá, yo coloqué skis, dos puntos, dos puntos, skisser. Esto se hace por lo siguiente, el doble dos puntos es una medida como similar a lo que sería el signo de dólar. Acá la diferencia es que el doble dos puntos se usa para enlazar paquetes. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces en R pasa que distintos paquetes tienen funciones con el mismo nombre. Entonces, cuando uno la ejecuta, R generalmente ejecuta o la que está por defecto o la más antigua. Por tanto, supongamos que Skisser pertenece a otro paquete. Hay otro paquete creo que tiene una función que se llama Skisser. Por tanto, yo tengo que avisar a la R que yo quiero la función Skisser de la función skis. Bien. Entonces, por eso se coloca el doble dos puntos. Es un enlace. Es como un signo de dólar acá. Y acá se deja abierto porque lo que estamos indicando acá es que la interfaz se abra en blanco y nosotros vamos a cargar internamente los datos. Ahora, si ustedes quieren cargar los datos de manera directa, dentro de esto pueden escribir data igual y colocar la base de datos con la que estamos trabajando, que es la base estudiantes. Esto abre directamente el skis con la data estudiante lista para trabajar, o bien la pueden dejar en blanco acá, vacío, para poder cargar de manera manual, por así decirlo, dentro de la misma interfaz. Yo lo voy a dejar así, lo voy a ejecutar de esta forma para que lo veamos. Si presionamos correr acá, se carga y, si se fijan, se abrió una página, un browser, en el cual se abre el menú de esquís. Y acá, justamente donde dice elegir el data frame, me muestra la lista. Esta lista va a mostrar todas las bases de datos que yo tenga cargada en R. La única que tenemos cargada nosotros es estudiante, por lo tanto la selecciono. Al seleccionarla, me dice que tiene 33 variables, se eligieron 33 variables de un total de 33,
y me muestra cuáles son las leyendas de las variables. Por ejemplo, las variables continuas van a estar en color azul, las discretas van a estar en color anaranjado, rojo. Esto también lo usa para los factores. Bien, acá cuando dice discreto también lo usa para los factores, las variables tiempo en celeste y los ID en color gris. Damos clic donde dice validar la importación de los datos o validar los datos importados. Le damos clic y si ustedes observan, esta es la interfaz de Esquisse. Todas las variables se cargan en la parte superior y tienen color igual al identificador que vimos al principio. Acá, por ejemplo, las que están como este color como anaranjado, o bien son, en realidad son cualidades, y las que están en azul son cantidades. Y tenemos un montón de opciones o recuadros que están acá, que representan específicamente al eje X, al eje Y, algún criterio de filtro, color, tamaño, agrupamiento y otras funciones que están disponibles. ¿Cuál es la gracia de esto? Por ejemplo, supongamos que yo quiero graficar la variable G1, que es la nota que obtienen los estudiantes en la primera prueba que toman en el año, entonces, o en el semestre. Entonces tomo esto que está acá y la coloco aquí en el eje X. Al soltarla, se genera inmediatamente un gráfico, que es un gráfico propuesto. Aquí me dice que generó un histograma. Bien, al presionar acá me muestra el menú de los gráficos que yo podría elegir. Acá no hay mucho para elegir porque, por ejemplo, no es un gráfico de línea, porque no es una serie de tiempo, por lo tanto está bloqueado. Se ve un símbolo ahí que muestra que está bloqueado. Gráfico de barra también, porque lo reserva para cualidades. El histograma sí, que es lo que estamos graficando acá. De puntos no, porque el de puntos requiere dos variables. Y podríamos hacer un boxplot. Por ejemplo, si presionamos ahí boxplot, cambia el gráfico a un diagrama de cajas. Bien, volvamos al histograma. ¿Qué se puede hacer con la función? Varias cosas. Por ejemplo, se le puede añadir título, subtítulo, nombre a los ejes. Se lo pueden modificar. Por ejemplo, aquí podemos colocar título, eh, calificación, prueba 1, por ejemplo. Y se observan aquí aparece el título. También tenemos opciones que tienen que ver con la cantidad de barras. Si quitamos cantidad de barras, las barras se van agrupando mucho más. Por ejemplo, ahí tenemos 17 barras. Podemos cambiar cuál es la función que está asociada a la clasificación y cambiar el color. Aquí hay una paleta de colores en la cual podemos jugar y cambiar los colores. Cambio inmediato. Luego tiene que ver un tema con los datos, con las variables que se están procesando y si quiero acotar el rango. Por ejemplo, supongamos que no quiero graficar desde los 15 a los 22, sino que quiero colocar un rango mucho más acotado. Entonces esto tiene una barra para poder mover y fija. Por ejemplo, ahí el gráfico cambia dependiendo del criterio que yo fije para el rango de edades. Esto se hace con Shiny, por eso hay que activar la función Shiny. Y finalmente, y esto es a lo que me refería, al principio, que una de las cosas o de las ventajas de trabajar con Esquisse es que uno puede exportar el código. Este es el código que generó el gráfico. Acá dice que se puede insertar el código en el script, ¿se fijan? O lo pueden copiar, o pueden descargar el gráfico. Lo que vamos a hacer nosotros es exportarlo. Al presionar acá, el código se va al script de R. En el lugar que nosotros hicimos clic en la última vez, queda posicionado en esa zona. Voy a presionar. Ahí está, lo presioné, vamos a R y ahí está el código. Esto que está acá es lo que se llama la gramática de gráficos, que es lo que explicaba. Primero, si ustedes observan, cuando se exporta el código al script, se pega la librería ggplot2, son muy importantes. Acá yo no la ejecuté porque ya está ejecutada en la parte inicial. Bien. Y acá abajo sale el código. Esto es un gráfico con gramática de gráfico. Si se fijan, los enlaces van con signo más, que es lo que explicaba al principio, y las instrucciones van por separado. Primero yo indico que quiero hacer un gráfico, un ggplot, sobre la base de datos estudiante. Pero luego yo indico que el eje que quiero trabajar es G1. Luego, la forma del gráfico, la cantidad de barras, el color. Esto es un código para el color. Esto yo lo podría modificar acá y colocar un color
en inglés y se ve igual. Luego hay un enlace que tiene que ver con el título. En este caso, aquí está un label que hace referencia al título, que sería como el main en los gráficos que vimos antes. Y bueno, esto tiene que ver un poco con el tema seleccionado, con la paleta de colores que está disponible. Si pintamos todo esto acá y lo ejecutamos, podemos trabajar. Ah, perdón, falta algo importante aquí. Esto, antes de ejecutar esto, fíjense que aquí se encendió un botón que dice Stop. Bien, cuando yo ejecuto funciones que están basadas en Shiny, que es lo que pasó recién, esto activa una página, el browser, en formato HTML, pero R queda tomado, en el sentido de que como estamos trabajando externamente, queda tomada la función y ya no se puede ejecutar nada nuevo si no paramos esa función. Entonces, ¿cómo se hace la detención? Justamente con el stop. Si se fijan acá abajo, dice que está esperando en esta dirección. Entonces, primero voy a parar esto. Aquí colocamos stop. Ahí se para la función. Ahora sí. Y ahora podemos graficar esto. Entonces, ahora seleccionamos todo, lo pintamos y le damos correr. Bien, y lo que hace es justamente replicar el gráfico que hicimos en Shiny. ¿Ok? Por tanto, acá podemos trabajar nuestro gráfico, incluso jugar con él. Si queremos hacer ya las modificaciones sobre el mismo código, las podemos trabajar acá. Por ejemplo, no sé, si quiero reducir el número de barras del histograma a 13, y si quiero cambiar el color, quiero borrar ese código y colocar, no sé, red, por ejemplo, ejecutamos la función completa y tenemos el cambio de la función. ¿Okay? Aquí hizo una reducción en la cantidad de divisiones y cambió el color del gráfico a un color que lo ingresamos prácticamente con palabras. Bien, esa es la diferencia entre un gráfico que está hecho en ggplot y el gráfico que uno ve generalmente con la función de R, porque aquí, para hacer la comparación, yo coloco histograma de G1 en color rojo. Este es el gráfico normal que hace R y este es el gráfico que hace en ggplot. ¿Ok? Eso sería entonces el uso de la función esquiz. Ven que la gracia de la función es justamente darnos una interfaz fácil de manipular en la cual podemos exportar el código. Podríamos trabajar un código más para agregar. Por ejemplo, ya que vimos el análisis bivariado, ejecutamos nuevamente la función. Aquí está la función. La ejecutamos. Se abre nuevamente el buscador. Cargamos los datos. ¿Ok? Y, por ejemplo, podríamos tener el gráfico de dispersión de G1 respecto a G2. Entonces tomamos G1 al X, G2 al Y, e inmediatamente se genera el gráfico de puntos, que es el gráfico de dispersión. Y se dan cuenta que las opciones de las otras van quedando cerradas. Bien, porque es un gráfico de dos variables. Supongamos que el gráfico lo queremos separar por grupo. Entonces vamos a tomar la variable, por ejemplo, la variable sexo, por ejemplo, del estudiante, y lo podemos ingresar aquí en el filtro o en el color. Por ejemplo, color, ahí se para por dos colores. Ahí se ve femenino en color más rojizo y masculino en color azul. Y esto está mezclado dentro del gráfico. O sea, el gráfico está categorizado. ¿Ok? O por ejemplo, podríamos ver, la variable se puede sacar y se puede reponer. Por ejemplo, tutor, que es una variable que hemos visto harto. Acá lo voy a tomar y le ingresamos aquí en color. Entonces ahí se para por tres colores. Supongamos que quiero exportar eso. Nuevamente uno toma acá y inserta el código en el script. Perfecto, esto lo envía. Ojo que acá quedó abierto el otro gráfico. Fíjense en la forma que queda. Como se detuvo la función, esto queda en una pantalla con un fondo gris. Entonces cierra. Enviamos esto a R, regresamos a R, aquí está. Entonces estamos ahora en la función acá, voy a hacer un espacio, ahí está la función. Recuerden parar ahí para poder ejecutar en R.
Presionamos el botón Stop y tenemos entonces el gráfico. Creo que se pegó acá arriba. Bien, se pegó al revés. Pero eso lo podemos cambiar. Lo vamos a pegar acá. Bien, tenemos entonces la librería. Aquí está la gramática del gráfico. Observen las diferencias. Aquí la diferencia es que estamos trabajando solamente con G1. Acá en cambio dice que estamos trabajando con G1 en el eje X, con G2 en el eje Y. Y el color de las variables va a estar segmentado por la variable Guardian. Luego aparece bueno, GeoPoint, eso hace referencia, ahora como es un diagrama con un gráfico de dispersión, perdón, ya la función es distinta aquí, aquí simplemente está viendo el tamaño de los puntos, uno podría modificar eso. Luego, cuál es la escala del color, como el degradé, y lo mismo, esto tiene que ver con la paleta de colores que está disponible. Si ejecutamos esto, ahí obtenemos el gráfico de dispersión. Ahí está la variable, ¿ven? Y están los distintos niveles de la variable. Está graficado y está separado por colores. Esto es bastante bueno para ver si hay agrupamiento de las variables en ciertos lugares. Uno puede ir modificando estas cosas. Por ejemplo, ahí podemos cambiar ese número. ¿Ok? Y el tamaño de los puntos se incrementa. Quizás podría ser mejor, sea mejor que el otro, porque permite ver mejor los puntos. Y podrían agregar nombre y las otras cosas. ¿Cuál es la gracia también de Skis? Que uno puede estudiar justamente la gramática de gráficos desde justamente la interfaz, porque uno va jugando con las opciones y puede ver cómo esto va cambiando a medida que voy agregando instrucciones. Con respecto a los títulos, por ejemplo, uno puede agregar subtítulos, podría cambiar la escala de colores. Acá la variable está condicionada a la variable cualitativa, podría jugar con todas estas opciones. Bien, entonces con eso dejamos hasta acá las librerías avanzadas que están basadas en ggplot. Yo solo mostré dos, hay muchas más, entonces ahí la invitación queda a seguir investigando qué tipo de funciones están creadas en R, sobre todo la última, la más reciente, para facilitar el cálculo y el análisis o la visualización en el software.